estamos de regreso en este su programa Voz para el Cambio. Gracias por acompañarnos y por no moverse de ahí, por compartir nuestros contenidos. En el día de hoy estamos conversando sobre educación, como casi todos los viernes, pero en este caso estamos muy concentrados en un tema particular y es por la relevancia que tiene dicho tema. Cuando hablamos de educación, pues este es un tema que permea todo y podemos entonces, Vladimir, bienvenido, pues estamos de regreso con tema educativo como lo hacemos los viernes. Mira, hay otro tema del que te quería hablar. No sé si, aunque el concurso es un tema inagotable por lo que implica, sin embargo, cada vez que pensamos en él, decimos y hablamos de otro tema, tampoco es como si saliéramos del mismo. Quiero decir que todo está muy relacionado, porque como siempre decimos aquí, pues educación un poco lo permea todo. Y estoy viendo que Milagros Germán, sabes que ella es la ministra de Cultura, y dice que aboga en la UNESCO por elevar la calidad de la educación. Ok, muy bien. Eso se ve bonito cuando tú te paras ahí ante un escenario y toda ella hermosa y todas esas banderas detrás y esta mujer hablando de calidad de la educación y que aboga, pero de por Dios, yo quisiera que ella venga al país entonces y se reúna con el ministro de Educación para que se resuelvan los problemas reales que son los que van a llevar a calidad de la educación. Ahí, Paula, ahí es una situación y yo creo que es un mal que nos acompaña siempre en el sector educativo. En análisis que hemos hecho y de los que yo he participado, de la institución en que yo trabajé durante mucho tiempo y en diferentes espacios, nosotros veíamos un primer mal de la educación y es su estructura. Y su estructura cede. Nosotros tenemos un Ministerio de Educación que internamente no se encuentran, no dialogan, no se programan, no se planifican. Cada dirección del Ministerio de Educación elabora un POA y comienza a ejecutar su POA independientemente. Entonces lo que hace la dirección de planificación, junta todo eso POA, lo junta todo y comienzan a ejecutar. Ajá. Es decir, tú te encuentras y Pero tú te encuentras... tú me estás diciendo a mí que todo esto surge de diferentes oficinas, se les ocurre a ellos por su lado, qué es lo que es importante para ellos. Es decir, Luego, hay unas directrices mínimas que son, es decir, hasta hace poco era el plan estratégico del Ministerio de Educación, ¿verdad? El plan estratégico tenía las líneas, tenía las acciones, las acciones a largo, corto y mediano plazo, y cada una estaban clasificadas. Claro, al llegar este ministro, crea uno nuevo. Yo no lo conozco, yo no lo he visto. Si alguien puede hacérmelo llegar, pues yo le doy seguimiento a esos temas. Él dijo que estaban o que habían elaborado uno, ¿verdad? Pero hasta el momento yo no lo he visto ni publicado ni que ha salido en ningún lado. No sé cuáles son las líneas estratégicas que establece este ministerio ni cuáles son las acciones estratégicas que están establecidas ahí. Claro, hasta el 2021 había un plan estratégico que fue elaborado por el anterior ministro, bueno, no, ni siquiera el anterior, sino el anterior, que fue Navarro quien elaboró ese plan estratégico, lo actualizó, lo puso entonces en ejecución, lo continuó el siguiente ministro y llegó hasta el 2021. En el 2021, cuando entra dice que ya elaboran, que ya tienen, que no sé qué, pero no he visto. Solamente ha salido todo el tema de pandemia, la educación de pandemia, la nueva educación. Sé que él abordó en un momento una cuestión que yo no lo entiendo, pero decir que se va a entrar a una nueva actualización curricular. Es decir, yo no sé si él sabe la dimensión de lo que estaba hablando. Es decir, nosotros tenemos, claro, la actual actualización curricular comenzó en 2014. Bueno, a salir ya los documentos en 2014, pero ya desde el 2012, 2011, comenzaron a darse pasos encaminados
para que pudiera salir ese documento. Comenzaron los diagnósticos, comenzaron los análisis, comenzaron las consultas, comenzó toda esa etapa. Es decir, yo no sé cómo él en 4 años, bueno, ya le quedan 2 y algo, porque ya incluso del segundo va ya un periodo largo, en 2 y algo, él puede lograr una actualización curricular. No lo sé, pero bueno, que Dios nos ampare. Pero te dice, no, porque vamos a una nueva actualización curricular. Señor, ¿usted sabe lo que significa una actualización curricular? Estamos hablando de que nuestro país es país. Entonces, desde ahí, comenzar a pensar esto que dice. Imagínate cuando en el propio ministerio no logran tener acciones. Bueno, te iba a decir, yo me llegué a encontrar, yo desde una organización que coordinaba procesos con direcciones regionales, con direcciones distritales y diferentes acciones, nos llegamos a encontrar en un territorio que una dirección y otra dirección había convocado a la misma persona al mismo tiempo y el mismo día. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Ahí no hay comunicación, no hay comunicación, ahí no hay ningún tipo de interacción. Pues cada dirección funciona de manera independiente a la otra. Tú ves que currículo funciona de una manera, tú ves que evaluación funciona de otra manera, tú ves que la dirección de educación primaria funciona de una manera, dirección secundaria está, hasta fuera del ministerio está, la dirección de secundaria, para ni siquiera enterarse de lo que pasa por allá. Entonces funciona de otra manera y así cada dirección va funcionando de manera con cierta autonomía, es cierto, su nicho lo tiene ahí contemplado y va haciendo acciones y acciones y acciones desde un POA que mandó. Y el ministerio junta a todos los POA, presupuesta eso, al que tiene que cortarle le corta y al que tiene que quitarle le quita, y así va más o menos esto. Aparte de que están entonces los programas del ministro, es decir, los programas específicos del ministro que son ejecutados desde el despacho del ministro. Estos ya tienen ejecución desde el despacho y ya son de continuación desde el despacho, que también no entiendo por qué el despacho tiene que tener un presupuesto de ejecución cuando tiene todas sus direcciones que son las que tienen que ejecutar de manera directa y él tiene que estar integrado en ese trabajo. Pero bueno, para que tú entiendas, entonces cuando el mismo equipo del ministerio no está en consonancia para poder hacerlo, que hay que reconocer, Navarro quiso en un momento como hacer ese estudio, ese análisis a lo interno, administrativamente, pero se encontró con unas barreras bastante fuertes de manera interna. Quiso poner en consonancia, porque claro, ¿cómo tú tienes toda una sede central y esa sede central es la primera que anda manga por hombro? Cada uno por... No, entonces tú tienes que desde ahí comenzar a hacer la mirada concreta. Entonces, de eso, si entre un mismo ministerio no tiene comunicación, imagínate entre cultura y educación, que deberían trabajar de la mano, porque recuérdate que en un momento era un solo ministerio, es decir, cuando en un periodo era el Ministerio de Educación y Cultura, estaban unidos los dos en esto. Desde que los separaron, cada quien está por su lado, cada quien trabaja de manera independiente. Entonces, ella va y habla de calidad de la educación. Pero ¿cuántas veces, como tú dices, se ha reunido con el ministro para coordinar las acciones de cultura y educación que van muy de la mano? Porque cuando formamos también culturalmente, formamos desde una visión cultural, formamos encaminado hacia ese horizonte. Recuerdo que la celebración el aniversario de la Universidad Autónoma, uno de los invitados que estuvo el programa, Jacinto le hacía la pregunta de esa propuesta que siempre llevaba la UAS de formar en cultura a los diferentes espacios que llegaba la UAS, y era como el estandarte, era como una impronta que tenía la UAS en su momento para llegar a un pueblo, a una comunidad, a una provincia, ese nivel y ese acervo cultural que podían impregnar en la comunidad universitaria. Exactamente. Y sé que en ese momento tuvieron el diálogo y él decía que ciertamente ha bajado como ese nivel de poder llevar, de poder acercar a los pueblos, a las comunidades, a esos espacios culturales y esto. Yo siento que también hemos alejado educación de cultura
y ese alejamiento entonces también nos ha ocasionado también elementos que la educación sea exclusivamente de contenidos y de contenidos programáticos que están en el currículo, y lo alejamos entonces de lo que viven, de lo que le apasiona, de lo que están en cada espacio cultural donde están cada uno de los jóvenes que son formados y niños y niñas que son formados en las escuelas. Entonces, es un elemento también importante, ese proceso de articulación, ese proceso de interacción, que mira, yo no creo que sea tan difícil lograrlo, porque tú tienes ministros y los ministros están ahí, y cuando tú defines acciones de articulación y acciones que tienen que ser en conjunto, bueno, pues usted, pues como presidente puede promover, puede hacer ese espacio para que incluso los fondos sean más aprovechados y los fondos sean mejor ejecutados al momento de ejecutarlo. Así es, yo creo, yo también estoy de acuerdo contigo. Es necesario que eso se haga, porque la colaboración entre instituciones va a permitir muchísimas ventajas, sobre todo la eficiencia en el uso de los recursos, pero además también la capacidad de mejorar la capacidad de comunicación que tienen las instituciones, como nosotros como decíamos ahorita, y también que cada uno de nosotros pueda entender que cada institución tiene su papel, pero que todo el mundo trabaja para un mismo individuo, que eso es lo más importante, que al final el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de no sé quién, tantos inventos que hay aquí, y el Ministerio de Educación y el de Salud, pero están pensando el de salud en la salud de un individuo, el mismo individuo que aprende y es el que es objeto el Ministerio de Educación, el mismo individuo que tiene que tener una amplia cultura, que eso se obtiene también desde la escuela. Entonces yo no creo que eso sea como tan difícil de articular, de ver, de entender y de trabajar juntos. Y al final, si estamos trabajando para la misma gente, qué fácil sería ver cómo dentro de esas políticas hay objetivos comunes y cómo trabajamos en común algunas cosas, que hay otros detalles que cada uno de ellos deberá planificar de forma particular, por supuesto, porque por eso son ministerios aparte, porque se ha entendido que de esa forma hay temas específicos que se podrán abordar de forma más adecuada. Pero definitivamente no veo tampoco cuál podría ser el impedimento en que esto no se vea como tiene que verse, como algo que es vital ver en conjunto. Y mira, a mí me da un poco de pena ver cómo nosotros tenemos tantos ministros y tanta gente que está formada y que luego en los cargos, como en el caso de Milagro, van a otro país a decir cosas. Y entonces aquí, ¿qué es? O sea, ¿qué, ¿por qué tiene ella que estar ahora allá? Y lo mismo he visto en estos otros ministerios, ahora en el caso de que nos ocupa porque estamos hablando de educación, que se paran a conversar de temas que a lo mejor el que los ve por allá dice, oh, sí, mira cómo están. Y luego aquí yo no sé si saludan al ministro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacer esto? Porque al final, ¿qué es lo que queremos? ¿Quedar bien con quién? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué es lo importante? Lo que se quiere brillar. Entonces tú ves que está esa competencia acérrima por quién brilla más. Incluso en los ministros se crean competencias internas en el gobierno, de ver quién tiene mayor nivel de efectividad, y esas competencias se dan. Y eso, yo siento que a veces se quiere como brillar, cómo yo brillo más, cómo salgo más a la luz y cómo doy algunos renombres. Pero, es lo que te digo, también hay cosas que van en detrimento, porque ella en vez de ir a decir allá que tenemos que luchar, de decir, bueno, debió decir, estamos haciendo esto y esto para la calidad de la educación, porque ella es una ministra y es parte del gobierno que en este momento está administrando la sociedad dominicana. Entonces, ella lo que tiene que decir, en este momento estamos promoviendo, estamos construyendo, estamos elaborando
no decir qué vamos a hacer, porque este tiempo ya va pasando y va pasando día a día y cada momento. Necesitamos acciones, necesitamos elementos concretos que vayan a mejorar de manera directa los procesos educativos nacionales. Así es, Vladimir. Esto realmente nosotros tenemos. Por otro lado, eh, cuando hablamos del tema concurso y hemos visto que se ha suspendido, que definitivamente concurso de oposición confirmado, las pruebas del concurso, eh, pruebas de que el concurso, de que se filtraron, bueno, que se filtraron las pruebas. Eh, Tú tienes mayores informaciones de cómo esto ha ocurrido, porque dice que la Comisión de Observación del Concurso Docente fue quien, la Comisión de Observación del Concurso Docente, es Sí. quien considera, yo no sé, ¿cómo es que se ha hecho esto? Porque dime, ¿cómo se llega a esas conclusiones? A mí me La da... comisión, creada para el proceso de observación tendría que rendir un informe del proceso vivido. En el informe que rinden en este momento de lo que pasó en el concurso y que sale a la luz. Entonces, esa comisión en el informe que saca en este momento dice las pruebas se filtraron desde aquel momento cuando comenzaron a salir los elementos. Tuviste unos videos que comenzaron a salir de manera directa, donde estaban las preguntas de los concursos y donde la gente le estaban mandando. Yo vi algunos de ellos sobre los diferentes exámenes que salieron. Eran reales. Ahora ellos lo confirman. Se filtraron esas pruebas. Esas eran las preguntas del concurso. Y ahí es donde ellos confirman en este momento que eso se filtró. Entonces, ante esa filtración, hay que ver la comisión de concurso. ¿Qué hace ahora? ¿Suspende nuevamente? Ellos hoy tienen que dar una respuesta a ver ante qué pasa eso. O pudieron controlar o manejar esa situación de manera directa. Pero lo que no sé, Paula, ¿por qué se espera a hoy? ¿Por qué esa comisión espera hasta hoy para publicar eso? Cuando tiene, ¿cuántos meses trabajando eso? ¿Cuántos meses acompañando eso? Nada. Es decir, ¿por qué esperar hoy que inicie el concurso? ¿Por qué esperar hoy que se va a reiniciar el proceso de concurso? ¿Por qué crear el escándalo hoy? Dilo hace una semana que no se tenía la convocatoria y que no se tenía la fecha de inicio. Comunícale a la comisión de concurso, al ministerio, todo tu informe y todos los elementos para que puedan tomar las cosas. Hoy tiene que reunirse nuevamente la comisión de concurso para ver qué va a hacer. Porque si esas son las pruebas que andan caminando en la calle y las que ellos dicen que realmente son, entonces hay que suspender el concurso otra vez. Eso es increíble. Sí, así. Pero vamos a esperar qué dice, a ver, la comisión de concurso a partir de ese informe que le presenta en este momento y que sale a la luz en todos los espacios, en un periódico de circulación nacional. Sale a la luz ya a nivel de esto, quitándole también, como tú dices, el nivel de credibilidad. Es decir, yo como examinado del concurso, yo voy con todos los miedos, yo voy es decir, con poca fe en el concurso, voy. Entonces, esos elementos son los que tenemos que nosotros saber manejar, porque ese nivel de credibilidad se lo estamos trasladando. Entonces, esa falta de fe se le estamos trasladando, entonces, a aquellos que van, como tú decías ahorita, a participar de ese concurso. Mira, y por otro lado, nos quedan muchas cosas, pero por otro lado, tú sabes que estoy viendo, Dios mío, el avance del cómo va en las escuelas aumentando los casos y la positividad del virus. Y no solamente en las escuelas, en el país. Más de 1,000 casos ayer, más de 1,000 casos nuevos reportados. Y vemos cómo la gente se está reinfectando y cómo las personas aún vacunadas se están reinfectando, pero se sigue manteniendo el hecho de que las personas vacunadas tienen menos riesgos, están siendo
más resistentes, que es lo que se esperaba. Hay una cosa interesante con las vacunas, se está comprobando que realmente están cumpliendo su misión. Entonces, Sí. Ahí, Paula, ojalá. era de esperar. Yo le decía el otro día, incluso al mismo equipo, cuando conversábamos, le decía, tenemos que esperar porque estamos movilizando 2 millones y pico de estudiantes. Esos 2 millones y pico de estudiantes están teniendo contacto. Óyeme, por todos los esfuerzos que tú hagas dentro de un centro educativo, hay contacto físico, hay intercambio. Yo trabajo en un centro educativo y tú alejar unos muchachos es un desafío cada día. El tú alejarlo, el que usen esa mascarilla, el que estén permanentemente con las mascarillas, en que cada espacio puedan, es decir, que no hayan juntes grupales de grupos significativos. Es un desafío cada día. Entonces, cuando tú tienes esos 2 millones que interactúan en la escuela, esos 2 millones van a su casa, donde sus abuelos, donde sus tíos, donde sus papás, donde, es decir, donde sus tutores van a esos espacios e interactúan también, porque en la casa que están en sus casas, entonces es de esperar que por ahí mismo vamos a tener una nueva, es decir, un nuevo brote, como se ha llamado ahora, un rebrote del virus. Es de esperar. Ahora, ¿qué te digo? ¿Qué es lo que debimos? Prepararnos mejor para eso, prepararnos mejor para nosotros enfrentar esa realidad de esos casos. ¿Por qué? Porque le pedimos a la escuela un sinnúmero de cosas para que pudieran tener en el protocolo, le pedían a la escuela que tuviera un espacio de aislamiento, que tuviera un equipo de enfermería, que tuvieran, es decir, todo esto, unas escuelas que no tienen dónde meter los muchachos, la cantidad de muchachos, pero le estaban pidiendo todo Que no eso. hay dónde ¿Vale? lavarse las manos todo el mundo, ¿verdad? No, Comenzando sí, por ahí, comenzando por ahí. una escuela que está llena de muchachos que no tiene dónde meter muchachos, porque los muchachos están esto. Para poder incluso mínimamente cumplir, han tenido que dividir el día, 2 días uno, 3 días otro, 2 días otro, por la mañana uno, la tarde otro, para poder manejar la cantidad de muchachos que tenemos en este momento en las escuelas. Entonces, frente a esa realidad, debemos de prepararnos mejor, prepararnos con todos los elementos, cada semana tener pruebas de COVID en los centros, cada semana tener controles de los niveles de la eficiencia de vacunas, cómo van, cómo se están haciendo. Tener todos esos elementos, Paula, porque eso fue lo que debimos prepararnos. Debimos tener como esos niveles de controles para poder responder a esa realidad. Entonces yo siento que ese es el nivel. Y yo creo que desde ese programa también el constante llamado a los padres, a las madres con sus hijos, comience usted por casa, cuide a su hijo, cuide a su hija, cuídese usted, lleve todos los protocolos, promueve en su hija que pueda, es decir, mantener esos distanciamientos, ese lavado de las manos, ese uso de mascarilla, es decir, que pueda promover. Si cada uno intentamos promover eso en nuestros hijos, vamos a tener cada vez mejores y eficientes controles de la pandemia. Yo siento que es un llamado que tenemos que mantenernos y que tenemos que vivirlo de manera especial. Sí, yo creo Es eso, porque tenemos que aceptar que vamos a vivir con la enfermedad en este momento. Vamos a vivir con ella, porque no vamos a paralizar el mundo, el país. Lo tenemos que vivir y para vivir con ella tenemos que ir preparándonos, tenemos que ir manejando entonces lo que es la enfermedad en nuestra sociedad. así es, Vladimir. Yo tengo también la convicción de que vamos a tener que aprender a vivir. Y cuando muchísima gente dice que tenemos que volver otra vez a confinarnos y que hay que volver a cerrar, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Ya hemos estado demasiado tiempo confinados y el país, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a comer? ¿Y cómo es que vamos a seguir perdiendo empresas? Mira, ayer hemos ido a 2 sitios a intentar comer donde estaba cerrado, porque no pudieron volver a abrir. Restaurantes de tanto tiempo aquí en Santo Domingo que no pudieron volver a abrir después de la pandemia. Entonces, ¿tú crees posible que eso pase en este país donde hay empresas bastante establecidas y lo que ha pasado en todo el mundo?
Entonces, ahora mismo lo que nosotros debemos intentar es adaptarnos. Eso es lo que tiene que hacer un país y una sociedad, adaptarse. Y para adaptarse, como dices tú, hay que educarse. Entonces, cada uno en su casa tiene que educar a su familia, a sus hijos, que cuando tus hijos salgan, recordar que no es solamente yo. A mí me da una cosa que me llevo la gente con la mascarilla por aquí, como bueno, para que digan que la tengo, pero señor, su cabeza tiene que funcionar. Y esa cabeza que funcione le indica a usted para qué está la mascarilla. Y está para tapar y proteger su nariz y su boca. Tenemos que ir despidiéndonos, pues se nos ha ido el tiempo volando, Vladimir, y ya tenemos que darle espacio a la pastora Jenny, que continúa en el programa. Darse las gracias por habernos acompañado en el día de hoy y recordarle a la gente seguir cuidándose, pues la pandemia todavía sigue afectando el mundo. Gracias a ti y gracias a los televidentes que nos han recibido durante esta mañana y han compartido con nosotros desde este espacio, que para ellos también es su espacio, es el espacio donde interactúan, donde dialogan, donde se debate, donde llevamos informaciones realmente desde el interés nacional y desde el interés de defender la patria y defender la humanidad. A los demás compañeros, saludos, que sé que por ahí se mantienen observándonos y acompañándonos. Que es un gran saludo y seguimos en contacto y en diálogos. Un abrazo. Buenos días. Ahora sí,